Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gusto saludarle en este su espacio Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Como de costumbre, agradecemos a todas las televisoras de la República Mexicana, América Latina y el Caribe que nos sintonizan. Y la invitación es a que permanezca con nosotros, además de hacernos llegar sus comentarios a propósito de todo lo que estaremos platicando durante la presente hora en este su espacio. Y para ello, a sus órdenes a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV, Canal 44 TV. Nuestro WhatsApp 33 22 42 06 90, igualmente a sus órdenes. Participe y acompáñenos. Hoy nuestro tema central en Coronavirus, la pandemia. Nuevos medicamentos para la atención de pacientes con COVID-19 y nuevas vacunas. En América Latina y el Caribe, la cobertura de vacunación contra el coronavirus, le señalan organismos de salud que es desigual, a pesar de que casi la mitad de la población ya se encuentra inmunizada. La Agencia Europea de Medicamentos acuerda una guía adicional sobre los tratamientos para pacientes con COVID-19 ante el aumento de infecciones y muertes en países europeos. La farmacéutica de Israel logra la autorización para iniciar con los ensayos clínicos de una vacuna oral contra COVID-19 llamada Oravax. Y actualmente hay 3 fármacos en fase de prueba que podrían convertirse en los primeros tratamientos orales contra COVID-19 a nivel mundial. Reino Unido es el primer país en aprobar el Molnupiravir. Vamos a entrar en materia, si usted nos lo permite, aquí en Coronavirus, la pandemia. A 2 años de esta pandemia de COVID-19, aún no hay medicamentos específicos para tratar a pacientes moderados y graves, y sin embargo los sistemas de salud ya cuentan con guías de tratamientos bajo protocolos clínicos. La espera para tener medicamentos para tratar a pacientes graves con COVID-19 podría reducirse. Algunos países comienzan a ver un destello para utilizar los fármacos con resultados positivos. En noviembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud recomendó el uso combinado de los fármacos monoclonales como el Casirivimab e Indemivab para el cuidado de pacientes con COVID-19 con síntomas leves o moderados, pero con riesgo de acabar en hospital. A 1 año de ese anuncio para la emergencia sanitaria, comienza a haber otros caminos de tratamiento que están siendo aprobados y que podrían utilizarse de forma segura para tratar las infecciones por COVID-19. Sin embargo, son pocos los medicamentos que han demostrado ser seguros, de fácil distribución y capaces de tratar las infecciones por el virus. Investigadores de la Universidad de Manchester en Reino Unido identificaron 9 fármacos para suprimir la réplica del virus en las células infectadas por el SARS-CoV-2 ya infectado y que aún continúan en ensayos clínicos. De acuerdo con el estudio realizado, identifican compuestos que son seguros en humanos y que muestran eficacia en la reducción de la infección y réplica del SARS-CoV-2 en células humanas, los cuales están aprobados por la FDA y podría iniciarse ensayos clínicos. Además, hay fármacos que aún no son evaluados y que podrían parar la réplica del virus SARS-CoV-2 en las células humanas en cultivo, como la Avastin y la vitamina D3. Las investigaciones muestran que podrían resultar un complemento para el tratamiento de COVID-19. Mientras que la OMS encabeza un macroensayo con fármacos que son utilizados para otras enfermedades y que podrían ser reutilizados con el SARS-CoV-2. A casi 2 años de la pandemia aún no hay fármacos exclusivos para tratar a pacientes leves, moderados y graves. Actualmente el sistema de salud cuenta con guías para el tratamiento de la COVID-19. Cada fármaco que se utiliza está bajo protocolo de investigación y está clasificado como medicamento que debe usarse para tratar COVID-19, cuáles no deben y solo deben usarse en protocolos de investigación.
En el caso de México se señala que no se debe usar contra COVID-19 la acitromicina, dióxido de cloro, ciclosporina, factor de transferencia, hidroxicloroquina, lopinavar, ritonavir y oseltamivir, al no haber ningún beneficio. Aún no hay medicamentos específicos para tratar COVID-19 en el mundo, pero a casi un año de comenzar la aplicación de las vacunas, se ha observado un descenso en la enfermedad grave, hospitalización y muerte. Informó Isaura López Villalobos. Tenemos ahora el reporte desde Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud, con Verónica López. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia sigue a la baja a nivel global, pero con una excepción en Europa. En la última semana, los casos confirmados de COVID-19 se han incrementado un 7% en el continente, mientras que las muertes aumentaron un 10%. Sin embargo, a nivel mundial, los datos mejoran. Los casos han subido un 1%, mientras que las muertes han bajado un 4%. Además de en Europa, los contagios aumentaron en África un 3%, aunque allí las muertes cayeron un 27%. Desde que empezó la pandemia, los casos totales confirmados en todo el mundo rozan los 250 millones y los fallecimientos han superado los 5 millones. Estos son los datos del informe semanal de la Organización Mundial de la Salud, que sitúa la tasa de incidencia en Europa en 209 casos por cada 100.000 habitantes, muy por delante de la segunda región con la tasa más elevada, que es América, con 69 casos por 100.000 habitantes. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos reportados la última semana. Le siguen Rusia, Reino Unido, Turquía y por último Alemania, donde la subida ha sido mayor, un 29%. Con estos datos, la OMS teme que la pandemia pueda causar en Europa 500.000 de muertes más hasta principios de febrero, y lo justifica en que 43 países de la región europea se enfrentarán a una tensión elevada o extrema de la capacidad hospitalaria. La vacunación sigue a buen ritmo, con más de 7 millones de dosis inoculadas. La OMS insiste en la necesidad de acelerar una distribución equitativa de las vacunas y mantiene su objetivo de tener al 70% de la población protegida en septiembre de 2022. En este sentido, Estados Unidos ha anunciado un acuerdo entre el fabricante de la vacuna monodosis de Johnson & Johnson y el mecanismo COVAX para enviar el suero a zonas de conflicto. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos ha comenzado a evaluar la posible extensión de la vacuna de Moderna a niños de entre 6 y 11 años. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud señala que tras 2 meses, algunos países también reportan aumento de casos de COVID. Tras 2 meses consecutivos de descenso, las infecciones por COVID-19 están aumentando en algunos países de las Américas. Después de 2 meses consecutivos de disminución, las infecciones por COVID están aumentando en algunos países de las Américas. En la última semana, 700,000 nuevos casos y 13,000 muertes relacionadas con COVID fueron registradas en nuestra región. Hemos visto saltos en casos en algunas partes de Colombia y Bolivia. En el cono sur, en algunos países, hemos visto una tendencia a la subida después de que se relajaron las medidas de salud pública. Aunque el 48% de los habitantes de América Latina y el Caribe se han vacunado completamente contra COVID-19, la cobertura sigue siendo muy desigual, advirtió la directora del organismo internacional. Expuso que en Nicaragua es inferior al 10% y en Haití, menos del 1% de las personas han sido completamente vacunadas. La OPS firmó acuerdos de suministro con 3 fabricantes de vacunas que están en el listado de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y está en negociaciones finales con un 4º proveedor, un proveedor de vacunas de ARN mensajero, informó Elizabeth Ortiz. La ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, hizo un llamado a la población que aún no se ha vacunado para que lo hagan.
ya que se repite un patrón. La mayoría de los ingresados por COVID no se encuentran vacunados. Posterior al Consejo Interterritorial de Salud, la titular de Sanidad destacó que la alta cobertura de vacunación en España, donde más del 90% de la población mayor de 12 años cuenta con la pauta completa, permite afrontar un nuevo escenario de repuntes. Actualmente en España, cerca de 4 millones de personas no han sido vacunadas. La nueva ola de COVID-19 en Europa, varios países recuperan medidas e impulsan la vacunación. Muestra de solidaridad entre los países europeos. Alemania y Hungría asisten a Rumanía para que ésta pueda enfrentar el mortal repunte de contagios COVID que tiene colapsado su sistema sanitario. En las últimas 24 horas, Rumanía registró más de 400 muertes a causa del virus. Italia también se suma recibiendo a pacientes rumanos en estado crítico. Y a pesar del aumento de las infecciones en Croacia, el país se ha convertido en un destino popular entre los ciudadanos rusos. El gran interés se debe al acceso a las vacunas contra la COVID producidas por los países occidentales. La vacuna rusa Sputnik V aún no ha recibido la aprobación de las principales organizaciones de salud del mundo, lo que genera un problema para los rusos a la hora de viajar. No solo son rusos, hay otros extranjeros que vienen a vacunarse, pero son en su mayoría rusos que vienen por un día a Croacia, obtienen la confirmación de la vacunación aquí y después de 14 días reciben el pase sanitario de la UE. En Reino Unido, este jueves es la fecha límite para que los trabajadores de las residencias se vacunen. Se trata del operativo Sin vacuna no hay trabajo, que el gobierno británico ha extendido para el personal sanitario que deberá estar vacunado antes del 1 de abril. Por otro lado, en Alemania, sus famosos mercados navideños se enfrentan a otro año sin poder abrir, debido también a la nueva ola de contagios. Comenzará la fase de prueba en humanos de la primera vacuna contra COVID oral. La farmacéutica israelí Oramed ha logrado autorización de Sudáfrica para comenzar en breve los ensayos clínicos de una vacuna oral contra COVID-19, llamada Oravax. Asegura la farmacéutica que la candidata a vacuna oral contra COVID-19 podría ofrecer una solución potencial a la pandemia, ya sea como refuerzo o para los no vacunados. Incluso podría ser administrada por las propias personas. Su distribución sería rápida y a gran escala. La Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica ya ha comenzado la inscripción de pacientes para la fase 1 del ensayo clínico, que también se llevará a cabo en menor escala en Tel Aviv, aunque todavía falta la autorización del Ministerio de Salud de Israel. El objetivo de Oramed, firma fundada en Jerusalén en 2006, es avanzar lo antes posible en la fase 1 del ensayo clínico en Sudáfrica, para completar de manera rápida las fases 2 y 3 y conseguir la aprobación de uso de emergencia. Hay países, dice el fabricante, como África, que la gente prefiere tomar una pastilla que recibir una inyección, por lo que podría ser una solución segura, fácil y eficaz para lugares con bajas tasas de inmunización. Oravax es una versión oral de dosis única de una vacuna prospectiva que se está desarrollando en asociación con Premas de BioNTech, con sede en la India, y en marzo se anunció que había generado anticuerpos con éxito en cerdos. Informó Rocío López Fonseca. Permítanos unos minutos, una breve pausa para continuar enseguida con usted. Agradecemos el que continúe con nosotros. Estados Unidos inyecta fondos, pero escuche usted para qué. Es ahora para convencer a la gente a que se vacune. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos invertirá $143 millones de fondos del plan de rescate
para generar confianza en las vacunas y abordar las barreras a la inmunización. Hemos visto un gran progreso en las tasas de vacunación en los últimos meses, pero sabemos que nuestro trabajo no ha terminado para abordar la información errónea y garantizar el acceso equitativo en las comunidades desatendidas, dijo el secretario del departamento, Javier Becerra. Con estos beneficios se desarrollarán asociaciones regionales y locales para llegar a personas no vacunadas, incluidas mujeres embarazadas y personas de comunidades marginadas, así como de alto riesgo, para ayudar a reforzar los esfuerzos de vacunación contra COVID. El primer programa es una nueva oportunidad de financiamiento de $66.5 millones para apoyar a organizaciones comunitarias que darán información y educación sobre las vacunas COVID-19 a las personas médicamente vulnerables o desatendidas, incluidos los grupos minoritarios raciales y étnicos con bajas tasas de vacunación. El segundo programa consiste en $77 millones para otorgar a 9 organizaciones comunitarias adicionales bajo la oportunidad de financiamiento previamente anunciado para movilizar a los trabajadores del alcance comunitario para educar y ayudar a las personas a acceder y recibir las vacunas COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Nos trasladamos ahora a Perú. Vamos al reporte que nos ofrece Ana Valeria Zárate. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Luego de un nuevo análisis del gobierno sobre la pandemia, Lima Metropolitana y el Callao vuelven a colocarse por segunda vez en el nivel de alerta moderado, clasificación que implica también nuevas medidas restrictivas hasta el 14 de noviembre. Es por ello que, según el nuevo decreto gubernamental, el toque de queda será desde las 2 a.m. hasta las 4 a.m. para todas las provincias, incluidas Lima y Callao. Sin embargo, se continuará brindando facilidades a las personas que tengan programadas sus vacunas durante la madrugada. Además, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, mencionó que se han enviado 14 equipos de alto flujo a Sullana y se piensa enviar 90 balones de oxígeno tras registrarse un aumento leve de casos en la ciudad. A pesar de esto, el gobierno aún no cree necesario anunciar el inicio de una tercera ola en el Perú e insiste en que no se debe alarmar a la población y continuar con la vacunación en todo el país. Por otro lado, el Ministerio de Salud indicó que hasta el 2 de noviembre el número de fallecidos por la COVID-19 es de 200.300 personas y el número de contagiados 1.202.671, de los cuales 3.084 se encuentran hospitalizados y 877 están en cuidados intensivos. Además, la cifra de personas vacunadas con ambas dosis es de 15.776.761, mientras que las vacunadas con una sola dosis llegan a 3.946.687. Por lo tanto, hasta la fecha se ha usado para inmunizar a la población un total de 35.500.209 vacunas. Cabe resaltar que desde el 5 de noviembre se ha dado inicio al proceso de vacunación para adolescentes entre 12 y 14 años en Lima y Callao y que cumplan con los siguientes requisitos: presentarse al centro de vacunación acompañados de sus padres o tutor legal, contar con una carta simple en donde el adulto responsable del adolescente autorice la inmunización del mismo, llevar consigo su documento de identidad, no haberse aplicado ninguna vacuna 14 días antes o después de la vacuna contra la COVID-19 y consultar con el médico si es que padece algún antecedente de miocarditis. Con respecto al regreso a las clases presenciales, el ministro de Salud ha comunicado que se están llevando a cabo negociaciones con el laboratorio Pfizer, con la finalidad de inmunizar a niños entre 5 y 11 años en enero del 2022. Actualmente, todavía no se cuenta con un protocolo para este rango de vacunación, puesto que la vacuna que se utilizará para estos niños es diferente a la que se ha estado administrando hasta el momento. Por otro lado, la toma de temperatura o saturación de oxígeno en espacios privados y públicos, la desinfección de espacios comunitarios y la colocación de pediluvios para la limpieza de calzado ya no serán obligatorias por no haber demostrado ser eficaces. Esta actualización del reglamento también dispone que ya no será obligatorio el uso de doble mascarilla si esta es KN95 para circular por las vías de uso público y en espacios cerrados o donde no se pueda mantener el distanciamiento físico. Asimismo, precisó que las demás medidas siguen en vigencia, por ejemplo, ventilar todo ambiente compartido,
abrir las ventanas, mantener la distancia de 1,5 metros, lavarse las manos y utilizar el protector facial en lugares que lo requieran. Reportó desde Lima, Perú, Valeria Zárate. En los últimos días le hemos venido dando seguimiento a este tema del disparo de casos COVID-19 tanto en Alemania como en Austria. La COVID-19 disparada en Alemania y Austria con récords de contagios. En Alemania se han contabilizado casi 39.700 nuevos positivos en 24 horas, un nuevo máximo desde el inicio de la pandemia. La incidencia es particularmente alta en Baviera, Turingia y Sajonia, donde las UCI están desbordadas. En Sajonia, el estado alemán con la tasa de vacunación más baja, está en vigor desde el lunes la llamada regla 2G vacunado recuperado para entrar en lugares públicos o de ocio, lo que se traduce en largas colas ahora para vacunarse. En Austria, el gobierno tuvo que convocar una reunión de crisis por las malas cifras. En las últimas 24 horas se han registrado más de 11.000 nuevas infecciones. La incidencia de los últimos 7 días era ya de 655 el martes. Pues así la situación tanto en Alemania como en Austria. Y mientras tanto, Singapur ya no pagará atención médica de contagiados con COVID que no se hayan querido vacunar. El Ministerio de Sanidad de Singapur anunció que a partir de diciembre empezará a cobrar el tratamiento de los pacientes que se contagien de COVID-19 luego de que hayan decidido no vacunarse. En un comunicado, el ministerio recordó que en la actualidad el gobierno de Singapur asume la totalidad de la factura médica de habitantes, residentes permanentes y titulares de pases de trabajo a largo plazo que se contagian de COVID-19 y deben ser atendidos por los servicios médicos. Hasta el momento, los únicos tratamientos médicos que no cubría el gobierno eran aquellos de las personas que daban positivo luego de hacer un viaje al exterior. Sin embargo, a partir de ahora, las autoridades tomaron la determinación de dejar de pagar las facturas y gastos médicos de las personas que den positivo luego de rechazar la vacuna. La decisión se tomó teniendo en cuenta que las personas no vacunadas constituyen la mayoría de pacientes internados en los centros de salud e imponen presión sobre el sistema de atención médica del país. Esta disposición busca alentar a todos a vacunarse a tiempo. Los pacientes que hayan decidido no vacunarse y sean ingresados por COVID-19 en un hospital tendrán que asumir el costo de su tratamiento. Estas personas podrán seguir disponiendo de arreglos y programas de financiación para cubrir el valor de su atención médica si se contagian. Por su parte, el gobierno seguirá cubriendo los gastos médicos de las personas que ingresen a los hospitales por COVID-19 y que hayan sido vacunadas contra el virus. También se cubrirá las facturas de los niños menores de 12 años y de las personas que por alguna condición médica no se han podido vacunar al no ser elegibles para recibir el biológico, informó Rocío López Fonseca. Medidas extremas en algunos casos para que se tome conciencia y se acuda a la aplicación de la vacuna. Vamos con esto a la pausa, continuamos con más. Momento de conocer la situación que se vive en Italia, por supuesto, todo en torno a la pandemia de COVID-19. Vamos en estos instantes con Cristina Cabrejas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues la situación en Italia por el momento es tranquila y las autoridades miran las Navidades con prudencia. Aunque hay un crecimiento de contagios en el país, la situación todavía está muy lejos de lo que sucede en otros países de Europa. Por lo tanto, se dispone a acelerar en los próximos días la inoculación de la tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus a más fases de edad. Actualmente están vacunados 47 millones de italianos, equivalente al 86,53% de la población de más de 12 años. Hace un mes se comenzaron a dar la tercera dosis a aquellos mayores de 60 años. Y en las próximas semanas el Gobierno está pensando en aumentarlo también
a aquellas franjas menores de 60 años, así como también en cuanto la Agencia Europea del Medicamento EMA lo autorice, también se comenzará a vacunar a los niños entre 5 y 11 años de edad. Italia ha registrado en las últimas horas casi 7.000 nuevos contagios y acumula 4.800.000 casos desde que inició la pandemia en febrero del 2020. Y es que en Italia todavía hay ciertos grupos de antivacunas que se siguen manifestando cada fin de semana contra la vacunación y sobre todo contra el llamado Green Pass, el certificado sanitario que se obliga en Italia para prácticamente todo, entrar en restaurantes, pero también para ir a trabajar es necesario este certificado sanitario que se obtiene con la vacunación o con una prueba anti-COVID negativa realizada en 48 horas. Pero por el momento la situación en Italia es bastante tranquila. Reportó desde Italia para el programa Coronavirus, la pandemia, Cristina Cabrejas. Bueno, nosotros continuamos con más y a propósito de nuestro tema central de hoy, la Agencia Europea de Medicamentos analiza el tratamiento contra COVID. La Agencia Europea de Medicamentos acordó la necesidad de una guía adicional sobre los tratamientos de COVID-19 a la luz de las crecientes tasas de infección y muertes debidas a COVID-19 en la Unión Europea. Actualmente está revisando los datos disponibles sobre el uso del molnupiravir, también conocido como MK4482 o Lagevrio, para ayudar a las autoridades nacionales que pueden decidir sobre el uso de este medicamento para el tratamiento de COVID-19 antes de su autorización. Además, la agencia comienza la evaluación del uso de la vacuna Spikevax en niños de 6 a 11 años desarrollado por la farmacéutica Moderna. Se trata de una vacuna para prevenir COVID-19, actualmente autorizada para su uso en personas de 12 años o más. Contiene una molécula llamada ARN mensajero con instrucciones para producir una proteína conocida como proteína de pico, que está presente de forma natural en el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. Esta vacuna actúa preparando al cuerpo para defenderse del SARS-CoV-2, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, diferentes las alternativas a las que se ha recurrido durante todo este periodo de pandemia para tratar de hacerle frente a esta enfermedad, hacerle frente al virus. Bueno, en algunos casos casi, y permítame así referirlo, bueno, tratando de experimentar para ver qué medicamentos funcionaban. Ya en estos momentos, con algunos avances en la materia, pero todavía en nivel de estudios, pero lo vamos a platicar con detalle en unos momentitos más con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Mientras tanto, realizan pruebas con 3 fármacos en el mundo, 3 fármacos contra la COVID. Actualmente hay 3 fármacos en fase de prueba en varias partes del mundo que podrían convertirse en los primeros tratamientos orales contra COVID-19 basados en inhibir la replicación viral. El molnupiravir, la sustancia antiviral de Merck. El Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar un tratamiento oral contra la COVID-19. De acuerdo a estudios publicados el 1 de octubre, este medicamento de Merck reduce en 50% el riesgo de muerte y de hospitalización al interferir con la replicación viral del SARS-CoV-2. Este fármaco es un antiviral oral y que en pacientes con enfermedad leve, los primeros días de síntomas, mostró un beneficio al reducir la mortalidad y la progresión de la enfermedad. El segundo fármaco que promete resultados en los pacientes con COVID es el de la farmacéutica Pfizer, quien recién anunció que su antiviral Paxlovid reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% cuando se suministra en primeros días del inicio de los síntomas. El medicamento es un tratamiento oral con inhibidores de proteasa que se adhieren a las enzimas virales para evitar su replicación. Y el tercer tratamiento es el del laboratorio Roche y Atea Pharmaceuticals. Están trabajando desde el 2020 en el desarrollo de un producto antiviral llamado AT527, que actúa bloqueando la enzima encargada de la replicación viral. Se podría usar tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios y también de manera preventiva. Se esperan resultados de sus pruebas de fase 3 a finales del 2021, informó Rocío López Fonseca.
Bueno, pues son los diversos fármacos que se encuentran en estos momentos bajo análisis, y para abundar en la materia saludamos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera. Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, José Ángel? Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Pues efectivamente, buenas noticias desde hace algunos 2 meses, en que primero Molnupiravir, el fármaco de Merck, que aparecen los resultados definitivos de un ensayo clínico de fase 3, en el que hay evidencia de reducción de la mortalidad, reducción del riesgo de hospitalización, del riesgo de evolución a la gravedad cuando los pacientes reciben el fármaco de manera oportuna durante los primeros días de la evolución de la enfermedad, del inicio de la sintomatología. Posteriormente, el medicamento de Pfizer, que efectivamente son inhibidores de proteasas. Estas son enzimas que participan en el ciclo replicativo del virus, y que de igual forma, aunque hay resultados preliminares, esperamos las publicaciones definitivas, pero en ese sentido es claro que se trata de un medicamento muy promisorio, en el que de igual forma se redujo la necesidad de hospitalización, se redujo la evolución grave de la enfermedad y se redujo la mortalidad o la letalidad por COVID-19. Y finalmente está en curso, no hay todavía los resultados definitivos, pero también un medicamento inhibidor de la replicación viral que está desarrollando el laboratorio Roche, y que yo espero sea el próximo mes cuando concluyen los ensayos clínicos y se podrá tener la publicación definitiva o las publicaciones definitivas para el poder ya tener sometimiento seguramente a las agencias regulatorias para su autorización y uso. Por lo pronto, el que tiene autorización para uso generalizado es Molnupiravir, que es de Merck, y que autorizaron ya varias agencias regulatorias en Europa. Claro. Esperemos que ya pronto en todo el mundo. Y que en días pasados nos mencionaba, doctor, el tratamiento tiene un costo promedio de 14,000 pesos, hablando de pesos mexicanos. De pesos mexicanos, se ha señalado el costo de aproximadamente $700. Indudablemente que es costo-beneficio, considerando que un paciente grave de COVID y que puede requerir hospitalización implica un alto costo de atención. Se ha de insistir que hasta el momento estos medicamentos, bueno, están indicados para casos graves. No, estos medicamentos están indicados cuando el paciente tiene síntomas iniciales, pero con factores de riesgo a evolucionar a la gravedad. Esto lo podemos evaluar los médicos, José Ángel, y creo que tu pregunta es muy importante, porque cuando hablamos de factores pronóstico, hablamos de aspectos que puntualmente podemos medir, que podemos identificar. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo un paciente con síntomas muy leves, tipo gripales, en el que la oximetría está completamente normal, 95 de oximetría. El paciente no tiene fiebre o acaso tiene febrícula, es un joven de 25 o 30 años de edad, no tiene factores de riesgo. Sin comorbilidades. Sin comorbilidades, y tiene una frecuencia cardíaca de 75-80 por minuto. Ese es un paciente que en ese momento no tiene, digamos, evidencia de que pueda evolucionar a gravedad. Pero un paciente, pensemos incluso en la misma edad, pero que está con fiebre, 38.5 grados de temperatura, está muy taquicárdico, 100, 110
pulsaciones por minuto. El paciente tiene oximetría 92, digamos limítrofe 93. Ese paciente es diferente, muy diferente. Clínicamente, ese paciente sí se ve con altas probabilidades de progresar a mayor gravedad. Y luego tenemos exámenes de laboratorio que nos permiten identificar ese pronóstico, esa evolución probable a la gravedad. Ejemplo, cuando los glóbulos blancos, llamados leucocitos, se elevan importantemente, cuando los linfocitos ya sea se elevan o disminuyen importantemente. Hay otros exámenes que nos evalúan inflamación, como la proteína C reactiva, la ferritina, la interleucina 6, y cuando estos parámetros están significativamente elevados, eso ya es de un paciente que puede evolucionar. Bueno, ese paciente es el blanco ideal para utilizar medicamentos como los que acabamos de escuchar. Todavía está ambulatorio, el paciente no está hospitalizado, pero si lo queremos utilizar, algunos de estos medicamentos en un paciente ya crítico que está en el hospital con altas necesidades de oxígeno, etcétera, no es ya el mejor momento para esos fármacos. Ahí es otra la estrategia. Bien. De ahí la importancia de la evaluación y la prescripción médica, porque tendríamos que también destacar que estos medicamentos que están surgiendo, pues no los vamos a encontrar en el estante de los antigripales, vaya. Claro, esos fármacos son de prescripción, es más, deben ser de prescripción. Segundo, tienes toda la razón, porque luego el mal utilizar medicamentos antivirales puede llevar a resistencia antiviral. Y esa resistencia, lamentablemente, a veces es difícil de revertir. Por eso, tanto en el uso de antibióticos para patógenos bacterianos como medicamentos contra virus, parásitos, etcétera, en general, los antimicrobianos deben prescribirse bajo una adecuada evaluación médica para evitar lo que conocemos como resistencia a los antivirales, antibióticos, antiparasitarios, etcétera. Doctor, una pregunta que luego se viene a la mente. ¿Por qué en esta ocasión, con tanto avance de la ciencia, se ha tardado tanto en dar con un medicamento? Tienes toda la razón. También para mí resultó sorprendente la tardanza. Lo que ocurre es que si lo vemos comparativamente con el fármaco antiinfluenza que en el 2009 surge con esa alta necesidad, enfrentando una pandemia de influenza, y en donde a los escasos 8 o 10 meses Roche da a conocer la efectividad de oseltamivir, Tamiflu, su marca comercial, se identifica entonces un cambio significativo en la evolución de la pandemia. Formidable. De hecho, para ese tiempo ya había vacuna y para ese tiempo ya había también un antiviral, oseltamivir. Por eso se resolvió pronto esa pandemia de influenza y no fue tan impactante como la que estamos viviendo ahora con SARS-CoV-2. El punto, José Ángel, es que se tenía mucha experiencia en el desarrollo de antivirales contra la influenza, pero no en el desarrollo de antivirales contra coronavirus. Son otra familia, son otro género de patógenos, también son virus RNA, pero las características del patógeno son muy diferentes. Por ejemplo, acá tenemos con el SARS-CoV-2, el virus que genera COVID, tenemos a un virus que tiene una envoltura radiada, una envoltura que tiene una proteína de superficie llamada proteína espícula, etcétera, etcétera. Y en el caso de influenza tenemos a un virus que tiene también proteínas en la superficie, una de ellas
conocida como hemaglutinina y la otra conocida como neuraminidasa. Esas proteínas tenían mucho más identificación y estudio previo, y los medicamentos que inhiben esas proteínas se desarrollaron de forma más rápida por las propias características del virus. En el caso de SARS-CoV-2, los antivirales tienen que inhibir los pasos de replicación cuando el virus ya sea está por entrar o ha entrado a la célula blanco. O sea, son fármacos que actúan ya, digamos, en el corazón de la maquinaria multiplicativa o replicativa del virus. Por eso era un poco más sencillo desarrollar fármacos contra influenza. Es muy probable que esa haya sido la explicación respecto de esta tardanza. Y que, por cierto, con esto concluyo, creo que vas a enviar a corte. Así es. Pero, por cierto, estos fármacos son promisorios, pero no del mismo nivel de lo que fue oseltamivir en su momento para influenza. Con la influenza, así es. Sí. Y con esto nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Agradecemos que continúe con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. Platicamos acerca de los nuevos medicamentos para atención de pacientes con COVID. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, previo a la pausa, nos explicaba justamente por qué en esta ocasión se ha tardado más en dar con medicamentos que puedan hacer frente al coronavirus con respecto a la experiencia anterior, la de la influenza, 10 años atrás. Y doctor, nos mencionaba también, estos medicamentos son para aquellos pacientes que, de acuerdo con la revisión y el pronóstico que dan los médicos, pueden tender a agravar en su condición. ¿Qué pasa con aquellos que ya se encuentran en una situación de gravedad? Es muy importante el punto. Los pacientes que ya se encuentran en una condición de gravedad, los ensayos clínicos han demostrado que, por ejemplo, si ese paciente en condición grave tiene menos de 10 días de evolución, puede recibir un medicamento que se conoce como anticuerpo monoclonal, y hay varios anticuerpos monoclonales ya disponibles en muchas partes del mundo, México no es la excepción, y que ya han sido también autorizados por las agencias regulatorias. Y estos pacientes deberán recibir además corticosteroides como dexametasona, metilprednisolona o hidrocortisona, particularmente si empiezan a tener oximetrías por debajo de 92, que ya son oximetrías en donde es fundamental el soporte con oxígeno suplementario. Entonces, estos son pacientes, digamos que en otra categoría clínica, en donde la gravedad implica el uso de otros medicamentos. Ahí, por ejemplo, también se puede y se debe recurrir a antiinflamatorios que inhiben a ciertos componentes de la respuesta inflamatoria conocidos como citoquinas. Y en ese sentido, uno de los medicamentos más utilizados, más estudiados y en el que se han reportado mejores resultados es tocilizumab. Entonces, tocilizumab o corticosteroides de forma conjunta con alguno de los anticuerpos monoclonales
perdóname, podrían ser una buena alternativa en los pacientes que ya tienen enfermedad, digamos, grave, no crítica, por cierto, no crítica, porque crítica significa paciente intubado, paciente que está en estado de choque, y en estos pacientes en estado crítico, sobre todo intubados, y que ya tienen más de 10 días de evolución, ni los antivirales ni los anticuerpos monoclonales son de utilidad. Ahí son de utilidad particularmente los inhibidores de estas citoquinas como tocilizumab, hay otros, los corticosteroides, y en estos pacientes apenas empiezan a existir algunos ensayos clínicos para evaluar la eficacia de algunos medicamentos por vía endovenosa que tienen actividad antiviral. Entonces, efectivamente, no es la misma estrategia en el paciente ambulatorio, sintomático, con riesgo de evolución, al paciente que ya está grave y crítico. Mucho por investigar, doctor, todavía por los efectos que va dejando después también ya este virus en aquellos pacientes que lo adquirieron y que cayeron incluso en situaciones o graves o críticas. Porque, por ejemplo, durante la presente semana también se advertía como personas que padecieron COVID, que fueron tratadas con cortisona. Sí, corticoides. Registraron ahora ya, después de haber tenido el padecimiento, altos niveles de glucosa sin padecer siquiera diabetes. Sí, cuando se utilizan corticosteroides a dosis importantes en personas incluso que no tengan antecedentes de diabetes, algo que debemos monitorear muy bien son las cifras de glucosa y también las cifras de presión arterial. Hay que estar checando esos dos aspectos porque efectivamente pueden elevarse una, otra o ambas, incluso insisto en pacientes que previamente no tenían alguna de estas enfermedades, hipertensión o diabetes. Pero aún con esta circunstancia, los corticoides marcaron un parteaguas en el tratamiento del COVID grave. Y no solo los corticoides, también estos fármacos antiinflamatorios como tocilizumab, que comento, inhiben, en ese caso específico, una interleucina llamada interleucina 6, que participa en la respuesta inmune y en la respuesta inflamatoria. Bueno, otro fármaco muy importante antiviral que, si bien no ha tenido la contundencia que esperábamos, pero es un fármaco que no podemos dejar de utilizar en un paciente grave, no precisamente crítico y sobre todo cuando no han transcurrido más allá de 10 días, es remdesivir. Remdesivir es un antiviral intravenoso. Entonces es muy común, por ejemplo, que un paciente grave con menos de 10 días de evolución reciba remdesivir conjuntamente con tocilizumab o remdesivir conjuntamente con corticosteroides, y es clásicamente ese paciente hospitalizado, menos de 10 días de evolución, con requerimientos de oxígeno suplementario a alto nivel, alto flujo, por ejemplo, pero que habitualmente no está aún intubado. Aunque eso no es absoluto, también pacientes intubados, pero que tienen menos de 10 días de evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Insisto en lo relativo a los 10 días, 10 días, 10 días, porque en COVID sabemos que los primeros 10 días son los que tenemos como de alta replicación viral. Después de 10 días ya no precisamente el virus está causando la patogenia de la enfermedad, sino los efectos hiperinflamatorios que dejó el virus.
Por eso ya después de 10 días los antivirales ya no juegan un papel tan importante. Ya lo que juega un papel importante son, sobre todo, antiinflamatorios, soporte ventilatorio del paciente y se estudian sin tener todavía resultados definitivos algunos medicamentos capaces de inhibir otras citoquinas inflamatorias. Doctor, con estos medicamentos, ¿podemos afirmar en el más amplio sentido de la palabra que tenemos ya la cura de Podemos COVID-19? decir que tenemos medicamentos que van a modificar, sin lugar a dudas, la curva epidemiológica. Podemos decir que son medicamentos muy promisorios que pueden generar curación en un alto porcentaje de los pacientes, pero si te fijas, los objetivos de los ensayos clínicos, cuando tú revisas el artículo publicado al respecto, lo que evaluó como objetivos primarios fue el riesgo de muerte o el riesgo de hospitalización o el riesgo para requerir oxígeno suplementario o el riesgo para requerir terapia intensiva. Entonces, utilizaste el fármaco y utilizaste un placebo en el ensayo clínico y observaste que en quienes recibieron el fármaco se redujo el riesgo de todo esto en un 50%. Exacto. ¿Verdad? O sea, para poder decir curación absoluta tendría que haber estudio virológico en el paciente con evaluación, por ejemplo, de la PCR secuencial día con día y compararlo placebo contra fármaco activo, ¿no? Bien. Entonces, pues doctor, el tiempo se nos terminó. Lo importante es que hay buenas noticias. Son fármacos promisorios y yo terminaría con una conclusión. Que existiera algún mecanismo de colaboración internacional sustentado en la fraternidad, sustentado en un afán de que más personas se beneficien de esto. Por supuesto. Porque los costos van a representar un serio problema. Así es. ¿Verdad? Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Y gracias a usted por su compañía. Hasta mañana.